quiero, con la ayuda del Señor, hablarles sobre dos acciones esenciales para la salvación. Dos acciones esenciales para la salvación que las tenemos acá en este versículo. Pero antes de eso, hermanos, quisiera hacerles un resumen de lo que es el capítulo 2. Quiero decirles que el libro de Hechos es un libro muy importante para nosotros en la palabra de Dios. Es quizás, no diría el más importante, pero uno de los más importantes. Yo sé que las epístolas paulinas encierran tremendas enseñanzas para ayudarnos a vivir la vida cristiana, y las epístolas conocidas de la prisión, como lo es Primera y Segunda de Timoteo, Tito, pues encierran muchos consejos para el pastorado y para el liderazgo de la iglesia. Pero cuando hablamos del libro de los Hechos, es un libro muy importante porque Hechos nos narra la historia de los primeros años de la iglesia cristiana. Y no solamente eso, no solamente nos narra cómo el evangelio se pudo expandir en todo aquel imperio romano y especialmente en los viajes misioneros que hacía el apóstol Pablo, sino que Hechos nos presenta cómo los discípulos interpretaron y pusieron en práctica las enseñanzas recibidas por nuestro Señor Jesucristo. De ahí que Hechos, hermanos, es un libro fundamental para nosotros. Si usted quiere conocer cómo realmente pusieron en prácticas, porque usted lee los evangelios, los 4 evangelios, y va a encontrar algunas cosas que el Señor dijo, y luego como que uno se queda porque hay cosas que el Señor las dijo aún en parábolas, ocultando la verdad de las personas que estaban alrededor, como lo es el caso de Hechos capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor les dice que fueran por todas las naciones e hicieran discípulos a todas las naciones, que fueran por todo el mundo e hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aparentemente ahí todo está claro. Bueno, esto es la fórmula cómo nosotros debemos de hacer discípulos a las personas, haciendo que las personas crean en el Señor y se bauticen según las palabras del Señor. Pero si leemos unos versículos antes, vamos a encontrar que cuando Jesús se presenta ahí ese día, y el día en el Monte de los Olivos, Él iba a partir, Él iba a abandonar esta tierra, iba a elevarse en presencia de todos los discípulos. El apóstol Pablo en Primera de Corintios nos dice que habían más de 500 personas. Pero luego, unos días después, miramos en Hechos capítulo 2 que solamente habían 120 reunidos. Y Mateo 28, del 17 en adelante nos dice que de aquellos 500 que el apóstol Pablo menciona en Primera de Corintios 15, muchos dudaban del Señor, muchos tenían duda. Ya el domingo escuchábamos cómo habían personas que dudaron de la resurrección del Señor. Ellos decían, ¿será verdad o no será verdad? Entonces, cada vez que habían personas que dudaban de nuestro Señor Jesús, Él hablaba en parábola a los discípulos, pero con el propósito de ocultar la verdad de aquellos incrédulos. Lógicamente, para los discípulos estaba bien claro. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una relación más íntima, más personal, y hubieron parábolas que ellos no las pudieron interpretar o entender, pero en el tiempo que estaban a solas con el maestro, pudieron acercarse y decirle, Señor, explícanos esta parábola, como la parábola del sembrador. El Señor dijo, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Los discípulos no la entendieron, pero después le preguntaron, maestro, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Entonces el Señor les dijo, a ustedes, digan todos a ustedes, es dado a conocer o se les revela los misterios del reino de los cielos.
Entonces hay cosas que Dios guarda para sus hijos y nos las revela a nosotros, pero hay cosas que las oculta de aquellos incrédulos por la dureza del corazón de ellos. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual el libro de Hechos, no quiero desviarme mucho del tema en esta mañana, el libro de Hechos es de suma importancia, porque aquí vemos cómo los discípulos pusieron en práctica las enseñanzas del Maestro. Entonces, al llegar al capítulo 2, encontramos, hermanos, el primer discurso que trajo como resultado la conversión de aproximadamente 3,000 personas que se hicieron cristianos al primer mensaje del apóstol Pedro. Pero cuando nos vamos al versículo 1, del versículo 1, permítame, ayer hice una división de este capítulo y voy a tratar de presentárselas a ustedes. Si usted quiere tener ahí, solamente no podemos leer todo el capítulo, pero hay una cosa que quiero explicarles para que entendamos mejor Hechos capítulo 2 versículo 38. ¿Y por qué Hechos 2:38 es un capítulo muy importante para nosotros? Mire, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 4, tenemos la narración del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Del 1 al 4 usted puede hacer esa división. Aquí el evangelista Lucas, porque Lucas fue el que escribió, Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe un segundo tomo que se conoce como los Hechos de los Apóstoles. Entonces, del versículo 1, el escritor sagrado nos está diciendo cómo fue que se derramó el Espíritu Santo la primera vez, cuando estaban los 120 reunidos unánimes juntos en el aposento alto. Entonces, eso sucede. De los versículos 5 al 13, narra la reacción de la multitud que escucharon hablar en lenguas a los discípulos. Usted sabe que en un culto pentecostal no puede pasar desapercibido. En un culto pentecostal unos danzan, otros lloran, otros alaban a Dios, hermanos, y hemos estado, los que hemos podido viajar en algunas ocasiones a la Tierra Santa, hemos estado en el lugar preciso donde estaba el aposento alto. Y el aposento alto está en una de las calles más transitadas, especialmente en la época de Jesús, casi en una calle que hace como una Y, es decir, llamaba mucho la atención. En esos días que se derrama el Espíritu Santo, se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Y por eso el escritor sagrado dice que habían partos, medos, elomitas. ¿Por qué? Porque judíos de todas las naciones donde estaban dispersados habían venido o habían subido a Israel, a Jerusalén, para celebrar la fiesta de Pentecostés. Algo que hasta el día de hoy algunos judíos todavía lo practican. Hay ciertas fiestas, como la semana pasada que estaba celebrando la Pascua. Multitudes de judíos estaban en la ciudad de Jerusalén porque el sueño de ellos es poder hacer estas celebraciones en Jerusalén, ya que Jerusalén es la ciudad amada por Dios y la ciudad amada por los israelitas y también por nosotros los cristianos. Entonces, para un judío pasar la Pascua, para un judío pasar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén es uno de los mayores privilegios. Entonces, por eso el Señor escogió precisamente ese día, el día de la fiesta de Pentecostés, cuando se conmemoraba o se hacía un recordatorio de la ley que Moisés había recibido en el monte Sinaí. Entonces ellos celebraban, recordando un día como hoy, recibimos la ley, el decálogo, los 10 mandamientos del Señor. Entonces aquí, de los versículos 5 al 13, Lucas nos narra la reacción de la multitud. Cuando le escucha aquel alboroto, dice que algunos comenzaron a reírse. Estos están borrachos, están locos, ¿qué pasa? Porque todos están mirando al aposento alto. Quizás en la época de Jesús no estaba tan alto como hoy lo está en el presente. Pero la mayoría de los guías que hemos llevado dicen que precisamente ese lugar, casi un 99%
original donde estuvo el aposento alto. Entonces, cuando ellos escuchan ese ruido en el aposento alto, la gente se aglomera y cualquier alboroto en Jerusalén llamaba la atención. Entonces comienzan unos a reír, estos están borrachos, estos están locos. Y al escuchar eso, vamos a encontrar del versículo 14 al 36, que Lucas nos presenta una narración del primer sermón que se predicó y fue predicado o expuesto por el apóstol Pedro, dando en respuesta, diría yo, a dar una explicación de qué era lo que estaba sucediendo ahí. Porque la gente estaba preguntándose, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué este alboroto? Entonces Pedro comienza a decirles en el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir, no solamente Pedro, sino todos los demás apóstoles estaban ahí respaldando las palabras del apóstol Pedro, respaldando que lo que Pedro iba a decir era la verdad absoluta. Entonces, hermanos, ese sermón que va del versículo 14 hasta el 36, que es la predicación, o sea, así como yo les estoy hablando, Pedro comenzó a disertar, a hablarles, a darle una explicación. Ustedes están preguntando qué significa esto. Algunos están juzgando y dicen que estamos borrachos. Bueno, déjenme decirles qué es lo que significa esto. Y Pedro comienza. Y ese sermón se puede dividir de esta manera. Versículo 14 al 21, Pedro explica que lo que sucedió, lo que había sucedido, que ese derramamiento del Espíritu Santo era, hermanos, el cumplimiento de lo que Dios había profetizado algunos siglos atrás por boca del profeta Joel. Cuando Joel, especialmente Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, el Señor profetizó, habló anticipadamente diciendo que iba a venir un día en el cual Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. En aquel día iban a suceder ciertas cosas. Eso es lo que Pedro está diciendo del verso 14 al 21. Esto es lo dicho por el profeta Joel, como lo dice en el verso 16. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir, todos iban a poder recibir el Espíritu Santo. Anteriormente a eso, los únicos que recibían el Espíritu Santo eran los sacerdotes, los profetas, los reyes, o en el caso de los jueces, en la época de los jueces, como Sansón, eran los únicos. Pero Dios está diciendo, pero viene un día donde yo voy a derramar de mi espíritu sobre todas las naciones, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre todos aquellos que invoquen mi nombre. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ahora, ponga cuidado. Del verso 22 al verso 32, usted lo puede leer después, les presenta al responsable del derramamiento, que quién era, les da una explicación. Ahora yo les voy a decir, esto que ha sucedido acá fue lo que Dios dijo acá atrás, siglos atrás, ahora se cumple. Pero ahora yo les voy a explicar quién es el que está derramando su espíritu. Entonces les presenta acá que el que está derramando el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo mismo, a quien los judíos habían dado muerte, pero de quien también David, siendo profeta de Dios y que había vivido 1000 años antes, había profetizado diciendo que cuando el Mesías viniera iba a morir, pero Dios no iba a permitir que su cuerpo viera la corrupción, es decir, el cuerpo del maestro no se iba a descomponer. Y Pedro le está diciendo, este Jesús es el Mesías prometido, al cual Dios levantó de entre los muertos. Dios lo resucitó para ponerlo, escuche esto, para ponerlo como rey sobre toda la casa de Israel.
Es decir, este que ustedes mataron, pero que fue sepultado, mas al tercer día el Señor lo levanta, ahora es hecho el rey de Israel, y que ellos eran testigos de ese acontecimiento. Es decir, nosotros damos fe de que Él está vivo, porque la multitud decía, no, ese fue un cuento. Los sacerdotes le decían, no, le pagaron a los soldados para decir, digan que vinieron sus discípulos y lo robaron de noche. Entonces había incertidumbre. Pedro les está diciendo, nosotros los hemos visto, con estos ojitos tapatíos los hemos visto. ¿Ven? Entonces ellos vieron al maestro, ellos comieron con él, lo palparon a él. Ahora estaban llenos del Espíritu Santo, hermano. Ya no tenían temor, ya no tenían vergüenza, ya no andaban huyendo. No. Ahora podían pararse firmemente y decir, Él vive, Él vive, Él vive, porque nosotros le hemos visto. ¿Acaso usted no se alegrara si hubiera sido un Pedro de la época de Jesús, o una María, o una Juana, y usted hubiera amado al maestro con todo su corazón, lo hubiera visto todo desfigurado en la cruz del Calvario, y 3 días después verlo totalmente nuevo, en una nueva creación, una nueva figura, un Cristo totalmente diferente? ¿Acaso no se hubiera regocijado usted? Claro que sí. Ahora, nosotros tenemos una esperanza de que un día le vamos a ver a Él venir en gloria. Amén. Bueno, yo creí que usted se iba a emocionar. Yo dije, tenemos una esperanza de que le vamos a ver venir en gloria. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor si usted lo cree. Entonces, los judíos rechazan al maestro, lo matan, pero Dios lo resucita y lo pone como rey sobre toda la casa de Israel. Y los discípulos dicen, nosotros le vimos, nosotros somos testigos. Luego, verso 33 al 35. Ahora explica en esos versículos, explica que una vez resucitado, porque Él resucitó, Jesús ha sido exaltado a la majestad de las alturas, hasta sentarse en el mismo trono de Dios. Y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, ahora Él ha derramado esto que les prometió a los discípulos. Alguien puede decir, está blasfemando el hermano, chicas. No, es lo que la Biblia dice. Léalo bien claramente y va a encontrar que ahí el apóstol Pedro está diciendo que Él, Jesús, porque Jesús es Dios, Él está sentado en la majestad de las alturas, que es el trono de Dios. Él, hermano, quitémonos, o no se deje usted poner esa idea de que allá en el cielo está un viejito con pelo blanco, con barba larga, y está al lado un joven todo simpático con pelo rubio, ojos verdes, y al otro lado está una paloma, y dice, no, Jesús está sentado a la derecha de Dios. Cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, está hablando del trono de Dios en el lugar de máxima autoridad. Por eso es que más adelante, y creo que vamos a estar estudiando mucho los próximos domingos sobre este libro de los Hechos, en el capítulo 7, ¿recuerdan cuando Esteban fue apedreado? Lo sacan a golpes, arrastrado fuera de la ciudad. Y cuando Esteban se pone de rodillas, viendo la turba, la multitud que estaba con piedras en sus manos porque iban a apedrearlo, él levantó sus manos y dijo, veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Dice que los judíos y los religiosos le taparon los oídos, rasgaron sus vestidos y dijeron un blasfemo, y todos lo mataron. ¿Por qué? Por la declaración de Esteban, porque Esteban estaba diciendo, yo no veo a 3, yo veo solamente uno, y uno sentado en su trono, y ese que está sentado en su trono es mi Señor y mi Salvador, a quien ustedes crucificaron. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Entonces Pedro le dice, este que fue resucitado ha sido exaltado hasta lo sumo y está ocupando el lugar de máxima autoridad.
hasta sentarse en el mismo trono de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, ahora Él ha derramado esto que vosotros veis. Y eso fue una promesa que Jesús hizo. En Juan capítulo 16, versículo 17, Juan 16, versículo 7, si me lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor. Juan 16, 7. Jesús dice estas palabras a los discípulos: pero yo digo la verdad, dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Más otro pasaje dice: todavía un poco y me veréis, y otro poco más y no me veréis, porque a donde yo voy ustedes no pueden ir, me seguirán después, pero volveré a vosotros y estaré dentro de vosotros. Jesús hablando: voy a volver, pero ya no voy a estar físicamente aquí, ya no me voy a sentar al lado de ustedes o alrededor de ustedes, me voy a meter en ustedes. Espero que entiendan esto. Entonces Jesús está diciendo: me conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene, el Consolador, aquel que va a venir a ayudarles a ustedes, aquel que les va a dar esa gracia, esa fortaleza, esa sabiduría, esa potencia de lo alto, esa autoridad de lo alto. Si yo no me voy, Él no viene, pero si me voy, yo lo voy a enviar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Jesús mismo, viniendo a morar dentro de nosotros. Entonces, note bien, Jesús es exaltado, está sentado en el trono, es hecho el rey de la nación de Israel eternamente y para siempre, ha derramado el Espíritu Santo, y finalmente en el verso 36, mire lo que Pedro dice, verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ponga cuidado esas palabras. Finalmente el apóstol Pedro les dice que ese mismo Jesús a quienes ellos habían dado muerte, Dios no solamente lo resucitó, sino que lo ha exaltado hasta lo sumo, dándole poder y autoridad sobre toda la humanidad. Jesús no solamente es el ungido de Dios para gobernar a Israel, sino que Él es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es Dios. Eso es lo que Pedro. Él le ha hecho Señor y Cristo. Lo ha exaltado. Él es Dios y es el Mesías. Pero ¿cómo es eso? Nosotros creíamos que allá estaba el Padre y aquí estaba el Hijo. El Mesías era distinto. No. Él es el mismo, está diciendo Pedro. Él es el Señor, Él es el gran yo soy, Él es el eterno, Él es el Dios verdadero, Él es el todopoderoso, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el que es, Él es el que era, Él es el que ha de venir. Él es Dios, pero a la vez Él es el ungido de Dios, Él es el Cristo. Y si no, proyécteme por favor Romanos 9:5. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, él venía del linaje de David. José era un descendiente directo de la descendencia de David. Según la carne vino Cristo, el cual es un Dios. El Dios pequeño. No, el cual es, y note la D, no está en D minúscula, está en D mayúscula, lo cual quiere decir que la palabra en el original está ahí, es Kurios, y Kurios significa Dios, el eterno, el único, el soberano, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando dice
Cuando en la Biblia encontramos un amén, quiere decir, he dicho, como aquella mujer que dice, he dicho. Dice. Ya di el veredicto, he dicho. Entonces el Señor está diciendo, el escritor sagrado está diciendo, así es, esta es la verdad. No se puede cambiar. No importa lo que los hombres digan, hay una sola verdad absoluta que nos presenta la palabra de Dios. ¿Alguien da gloria a Dios? Entonces Jesús, ¿qué es? Un Dios, un Diosito chiquito, un joven hermoso y simpático, cabellos rubios. Y como dijo alguien, bueno, la mayoría lo pintan cabellos rubios. ¿Y qué dirán allá en África? ¿Qué dirán allá? Por eso es que, bueno, eso es lo bonito. Dice que allá en México hasta un Cristo negro tienen allá. Una vez fuimos allá, unos ojos ahí que parecen un demonio completo, porque es lo que hay detrás de un ídolo, hay un demonio. Sin ofender, perdone si alguien se ofende, pero no quiero ofenderlo, pero es lo que es. Entonces, o sea, hermano, Jesús gobierna sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Jesús no solo gobierna sobre los ángeles, pues Pedro dice, mire lo que dice Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Dice, quien habiendo subido al cielo, está hablando de Jesús, el que los judíos crucificaron, pero que Dios lo levantó, lo resucitó y lo ha sentado. ¿A dónde? Subiendo al cielo, está a la diestra de Dios. Recuerden, diestra de Dios significa poder, trono, majestad, lugar de máxima autoridad. Él está sentado en el trono. Por eso es que Juan, si salirme, perdón, no podemos, es que uno se emociona tanto con esta verdad. Juan dice que cuando vio el trono de Dios, vio a uno sentado y después aquel que estaba sentado lo vio como un cordero inmolado. ¿Cómo es eso? ¿O es el Dios eterno o es un corderito ahí? No, Juan lo que está viendo es al Señor y a Cristo, el mismo, uno solo. Pedro dice que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él, a Jesús, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, todo Dios lo puso bajo el estrado de sus pies. Y solamente hay uno que falta ser puesto bajo el estrado de los pies, que es la muerte. Pero un día nosotros vamos a ver esa victoria gloriosa, porque ya el Señor ya le dio la primera estocada. Amén, gloria a Dios. Un día usted y yo, como dijo nuestro pastor, en nuestro sepulcro vamos a danzar la última danzadita pentecostal antes de irnos para el cielo en gloria. Cuando le digamos y le saquemos la lengua a la muerte, ahí te quedas muerta y te quedas, porque yo me voy con el autor de la vida. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. A Él están sujetos, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La traducción lenguaje actual dice que subiendo al cielo está sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y dominio. Por eso mire, una verdad nos lleva a otra verdad. Mateo 28:18. Mateo 28:18. Déjeme abrirla aquí en mi Biblia para explicarle algo acá. Mateo 28:18, lo que Jesús está diciendo acá. Mire, muy lindo lo que Jesús dice. Vamos a leer del verso 16, póngame 16 ahí. 16 está. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron los discípulos? ¿A quién se debe adorar?
Cuando Juan, el teólogo, estaba recibiendo las revelaciones, dice que un ángel vino y le dijo, estas son las revelaciones que Dios me ha dicho que te revele. Y Juan, cuando lo escuchó aquello, se postró a sus pies a adorarle. Y el ángel lo levantó y le dijo, mira, no, tú no me puedes adorar, adora a Dios solamente. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, sabiendo que era un hombre de Dios, había sido un ángel enviado, y le dijo, ve y trae a Pedro porque él te va a explicar el plan de salvación. Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Cornelio corre y se postra a los pies de Pedro y le dice, Pedro, levántate, pues yo también soy hombre como tú. ¿Qué quieres, que me caiga un rayo aquí? Aleluya. Pero acá, ¿qué están diciendo los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Le adoraron, le adoraron. ¿Y qué dijo Jesús? Les levantó y les dijo, no, adoren a Dios. Porque Él es Dios, Él sí puede recibir la adoración. Pero note lo que dice la segunda parte. Pero algunos dudaban. Pero algunos dudaban. Entonces, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, no les dijo, muchachos, por favor, no me adoren, adoren al Padre. No es que eso es malo, eso es idolatría. No, Jesús acepta la adoración porque Él es Dios. Pero les dice, mire lo que les dice, esas palabras tan lindas. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, aquí el que gobierna, el que manda es Él. En el cielo, el que gobierna, el que manda es Él. Entonces, en el cielo y en la tierra, Él tiene todo el poder. Por eso le dijo a los discípulos, vayan y echen fuera a los demonios, vayan y pongan las manos sobre los enfermos. Yo les doy poder de hacer eso. Y lo hicieron los apóstoles. Y lo sigue haciendo la iglesia hasta el día de hoy. Esto explica Primera de Pedro 3:22. Él ha sido exaltado y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, los espíritus, los seres espirituales que tienen autoridad y dominio. Entonces, usted no tiene que andar preocupado ahí del diablo, no. Quien se debe de preocupar de usted es el mismo diablo. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo viniendo a morar en usted. Yo no sé si usted se goza, pero yo me estoy gozando con esta enseñanza. Ayer me gozaba. Anoche me gozaba. Cada vez que leía algo, cosas nuevas salían a luz. Verso 37, Hechos 2:37, vamos al versículo. Hechos 2:37. Cuando Pedro les dijo, en el verso 36 decíamos, ¿verdad? Pedro les dijo, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Adonai y Mesías. Señor y Cristo. Él es el Dios todopoderoso y Él a la vez es el ungido de Dios. Cuando ellos escucharon eso, miren las palabras que dice acá. Al oír esto, se llevaron la mano a su boca. No entendíamos esto. ¿Qué nos pasó? Es cierto. Lo que este hombre está diciendo es cierto. No lo entendíamos. ¿Cómo es? Él es Dios y Él es Cristo. Ahora, por eso multiplicó los panes. Por eso se decía que caminó sobre las aguas. Por eso escuchamos que los discípulos dijeron que en una tempestad le dijo a los vientos y a la mar, calla y enmudece. Por eso digo, destruid este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. Wow. Gloria a Dios. Fíjese,
Dice, y al oír esto se compungieron de corazón. Otra versión dice que las palabras de ellos traspasaron el corazón de aquella multitud. Fue como una daga, como una espada, como una flecha que llegó directamente al corazón de ellos. Y entonces ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? Hemos cometido una falta grande. Él era el que venía a salvarnos y nosotros lo hemos crucificado. ¿Qué podemos ahora hacer? Y eso es lo que sucede, querido oyente, cuando usted tiene un encuentro personal con Jesús. Se da cuenta de que Jesús lo llena todo. Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades, porque Él no solamente está en nuestro pasado y en nuestro presente, Él también está en nuestro futuro, dispuesto para cuidarnos de la mejor manera posible. Entonces Pedro dice el versículo que leímos al principio: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor si usted se emociona también como yo. Podríamos seguir leyendo, porque dice aquí: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso es que hoy nosotros recibimos el Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu y somos extremadamente bendecidos. Bendecidos, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado la facultad. Desde el momento en que creemos a su evangelio, somos candidatos aprobados, calificados, hermanos, con toda seguridad para recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es Dios mismo, Cristo mismo, viniendo a morar dentro de nosotros. Pero para eso, Pedro revela las dos esenciales para la salvación, las dos acciones esenciales: el arrepentimiento y el bautismo. Y mire, el tiempo se me fue, pero voy a tratar de explicarles la primera parte del arrepentimiento, para que entendamos qué es lo que significa la palabra arrepentimiento que aparece ahí en Hechos 2:38, cuando Pedro le dice: arrepiéntanse, arrepentíos, arrepentíos. En un sentido bíblico, el arrepentimiento se refiere a un cambio total y profundo de uno mismo hacia Dios. Es decir, la persona cambia. Es una experiencia en la que se reconoce a Dios como el hecho más importante de nuestra propia existencia. Es decir, oh Señor, como le decían al Chapulín Colorado, ¿verdad? Eres lo máximo, Chapulín. Algunos vieron el Chapulín cuando eran niños, ¿se acuerdan todavía? Eres lo máximo, Chapulín, porque es como decirle: Señor, tú lo llenas todo. Es una comparación extremadamente baja, no es lo que estoy haciendo yo, pero para hacerlos reír por aquellos que me están durmiendo, porque se me quieren dormir, tengo que hacerlos reír de alguna manera. Pero hermanos, es ese reconocimiento: Dios, tú eres hermoso, tú eres excelso, tú eres santo, tú eres puro. Es como tener una revelación divina de Él. Wow, yo no había entendido. Mire, yo antes de venir al conocimiento de esta verdad, yo creía que conocía a Dios, creía que le servía a Dios, creía que le temía a Dios, porque a mí me postraba delante de una imagen y para mí era algo sagrado. Cuando niño yo me quedaba mirándola a ella o a esa imagen y decía: wow, Él murió por mí. Pero cuando ya vine al conocimiento de la verdad, tuve una
dimensión más gloriosa, un entendimiento más glorioso. No, Él no solamente murió por mis pecados, Él resucitó y está sentado en la majestad de las alturas. Y ahora me ha dado la oportunidad o la facultad de poder llegar a ser yo un hijo de Él, hecho una nueva criatura. Y ahorita les explico lo de la nueva criatura. Pero para entender el arrepentimiento al que Pedro se refiere acá, tenemos que estudiar un poquitito solamente de lo que es el término que se usa tanto en el hebreo como en el griego. Porque recuerden que la Biblia, este libro sagrado, fue escrito en 3 idiomas. Digan todos 3 idiomas. Hebreo, digan hebreo, arameo y griego. Hebreo, arameo y griego. Entonces, la mayor parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo. Algunas fracciones en el Antiguo y el Nuevo Testamento en arameo. Por ejemplo, cuando el Señor dice talita kumi, eso es arameo. No es hablar en lengua, como alguien dice, no diga talita kumi, ya está hablando en lengua. No, eso no es. No. Es cuando el Señor está hablando en hebreo, y las versiones hasta el día de hoy mantienen esa traducción. Por eso dice, ¿qué quiere decir? Dice ahí entre paréntesis, ¿qué quiere decir? Niña, a ti te digo, levántate. Son expresiones en, ¿qué idioma? Arameo. El resto del Nuevo Testamento está escrito en griego. O sea, todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, a excepción de algunos pasajes, algunas fracciones. Eso es todo. Entonces, ¿en cuántos idiomas fue escrito la Biblia? ¿Cuáles son esos idiomas? ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? ¿En qué? ¿Quién dijo griego? Por ahí escuché un griego. En hebreo, ¿verdad? ¿Y el Nuevo Testamento? Entonces, denme ya les voy a cobrar por la clase del instituto aquí a ustedes. Bueno, esa es una lección importante que usted necesita conocerla. Les dije que estamos en estudio. Entonces, en el Antiguo Testamento, que fue escrito ¿en qué idioma? Hebreo, ¿verdad? En el hebreo. En el Antiguo Testamento no hay un término que sea el equivalente exacto a la palabra arrepentimiento en español. No hay. Entonces, como no hay, porque recordemos, una de las cosas que ustedes necesitan saber es que el hebreo antiguo fue escrito solamente en consonantes, no tenía vocales. Entonces solamente los rabinos sabían dónde iban las vocales, y por eso es que hay unos puntitos, hay unas comas. Cuando usted puede ver el hebreo, van unos puntitos, porque esos se fueron añadiendo después con el paso del tiempo a través de los masoretas, los escribanos, para significar qué tipo de vocal iba ahí. Entonces hay muchas palabras que no aparecen en el Antiguo Testamento porque no aparece la palabra arrepentimiento. Por ejemplo, en Génesis, es traducida en nuestras Biblias, Génesis 6:6. Génesis 6:6. Si me ponen Génesis 6:6 para ahí, para darle un ejemplo, mire, lo que esto ha causado confusión en algunos. Y se arrepintió, ¿quién? Jehová. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Qué quiere decir? Oh, me arrepiento de haber hecho. No. Como no hay una palabra que corresponda, o sea, a la palabra arrepentir, en algunos traductores pusieron en la traducción se arrepintió y se arrepintió. Pero lo que en realidad ese versículo dice que a Dios le dolió el corazón. Le trajo tristeza, una tristeza profunda en el corazón de Dios. Es decir, me pesa haber hecho hombre en la tierra por toda la maldad que el hombre, dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. No pensaban en nada bueno, solo en lo malo. Y cuando vio Dios, pero esto es lo que yo hice a mi imagen. Esto es lo que yo hice, y miren lo que se ha convertido en una bestia, en un animal sin alma, sin sentimientos. Actúa impíamente, le pesó, le dolió.
¿Me explico? ¿Me explico? Ahora, el arrepentimiento es expresado a través, por eso encontramos también que el arrepentimiento en el Antiguo Testamento era expresado por ciertas acciones. Algunos se arrancaban el cabello, otros se jalaban la barba, otros rompían sus vestidos, otros se cubrían con un manto de silicio que era un manto áspero que cuando se ligaba o se ceñía la piel, causaba gran incomodidad, pero los hombres se vestían de esa manera, se sentaban en el piso, agarraban ceniza o polvo y se lo echaban. Esos eran los términos, la manera como en el Antiguo Testamento se expresaba en la palabra arrepentimiento. Pero ponga cuidado a esto, la palabra hebrea que más se aproxima a arrepentirse o arrepentimiento se traduce al español como regresar. Alguien que se alejó, pero que se regresa. Alguien que se alejó, pero que se regresa. Lo cual es básicamente volverse e irse en la dirección contraria. Contraria. Es decir, yo le digo al hermano Miguel, párese acá y usted va a caminar hacia mi mano derecha. Pero él, en vez de caminar hacia la mano derecha, comienza a caminar hacia la mano izquierda. Pero allá en algún momento me escucha: hermano Miguel, yo le dije que fuera a la derecha. Oh, dice él, sí, voy en el lugar, la dirección equivocada. Se regresa y comienza a caminar, ahora sí, en la dirección correcta. Estuvo en un punto, pero se alejó de él. Y eso, hermano, es lo que se conoce como arrepentimiento. En el contexto teológico, esto implica volverse de un camino caracterizado por la rebelión contra Dios hacia un camino caracterizado por la obediencia a Dios. Es decir, estoy en desobediencia, hago lo que a Dios no le agrada, practico lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios le desagrada, eso es lo que a mí me agrada, pero a través del arrepentimiento yo me vuelvo en obediencia a Dios. Esto dice Dios, yo no puedo hacer esto. No puedo tener mi esposa y andar con otra mujer allá afuera. No. Entonces, ¿qué? Voy a mantener mi relación matrimonial en santidad y pureza, como dice la palabra de Dios. Yo estoy arrepintiéndome, haciendo la voluntad de Dios. ¿Me explico? Jonás 3:10 es un ejemplo. Si me pueden poner Jonás 3:10. Ustedes saben que Jonás fue un profeta que fue enviado a Nínive para que aquella ciudad fuera destruida porque había su maldad. Nínive era una ciudad sanguinaria, perversa, como usted no tiene idea. Pero mire lo que dice el 3:10 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios. O sea, Dios iba a hacer esto: voy a destruirlos, voy a enviar juicio. Pero esa ira que venía se volvió y dijo: no los voy a destruir porque estos han cambiado su actitud hacia mí. Todos somos dignos del juicio de Dios. Todos somos pecadores, no hay justo ni en uno. No hay nadie que se pueda justificar y decir: por mi justicia yo puedo entrar al reino de los cielos. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Y ese trapo de inmundicia, mejor ni se lo explico porque es feo. Pero las mujeres sí lo entienden. Entonces, así es nuestra justicia. Algo abominable, algo que desagrada. Así son nuestras justicias. Entonces, el énfasis está en acciones que necesariamente provienen de orientarse uno mismo hacia Dios. Es decir, dejo el camino equivocado y comienzo a hacer lo que a Dios le agrada. Un ejemplo, solamente se lo voy a narrar. Está en Lucas capítulo 15, versículo 16, 17 en adelante. El hijo pródigo, todo el hijo pródigo. ¿Cuántos han oído la parábola del hijo pródigo? Un muchacho de esos consentidos a veces, ¿no? Que ingratos, que no saben valorizar lo que sus padres. Entró en rebeldía y dijo: papá, ya no quiero estar en tu casa, dame lo que me corresponde como herencia. Yo quiero vivir mi vida, no te metas en mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y el padre, que está representando a Dios aquí, el hijo pródigo, representa a una parte de la humanidad. Entonces, Dios a nadie va a obligar. Mire, Él tiene el poder de hacer que todos nosotros caigamos al piso de rodillas.
adorándolo a Él. Pero Dios es tan hermoso que Él quiere que nosotros lo hagamos de nuestra propia voluntad, que le reconozcamos a Él. Entonces, ¿qué hizo ese hijo pródigo? Se fue, malgastó su dinero allá, viviendo perdidamente, dice la Biblia, hasta que llegó un punto donde ya no tenía ni un centavo. Y todos los amigos, cuando ya no tenía ni un centavo, le dieron la espalda. Y comenzó él a tocar puertas. Me dan trabajo, llenaba aplicaciones, nadie le dio trabajo. Hasta finalmente allá en un rancho que estaban criando un criadero de cerdos, que era el trabajo más vil para los judíos, no que sea vil, para los judíos, por cuanto los cerdos son animales inmundos. Allá, le dijo a alguien, mira allá, yo no tengo trabajo, le dijo, pero allá, vete aquí, da vuelta allá en aquella calle y luego en las dos derechas allá y vas a encontrar allá una hacienda y allá hay un hombre que te puede dar trabajo. Allá se fue el hombre, después de ser un hijo de un príncipe, después de tener sirvientes que le lavaban la ropa y la planchaban, después de él sentarse en una mesa donde venían sirvientes y le servían el plato de comida. Ahora se fue allá a vivir perdidamente y ahora lo encontramos cuidando cerdos. Y lo peor es que ni tan siquiera le daban suficiente comida, porque él dice que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que les daba a los cerdos, que las algarrobas son unas semillas. Ahí en México hay bastantes algarrobas y hasta las comemos a veces nosotros en ensalada. Es una semillita chiquita así. Eso es lo que le tiraban a los cerdos. Y ellos querían, él quería, pero no. Pero mire lo que hizo. Eso es el arrepentimiento. Póngame por favor Lucas 15:17. Lucas 15:17. Y acá cerramos porque ya el tiempo se me fue. Dice la escritura, Lucas 15:17. Déjeme abrirlo aquí en mi Biblia también. Lucas 15:17. Y volviendo en sí, o sea, se arrepintió este muchacho, volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese hombre se dolió, dijo, caramba, wow, ¿qué me pasa a mí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer, me levantaré y me levantaré, verso 18, y me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Reconozco, me fui, malgasté tu dinero que me diste, he vivido, pero he caído en la situación más baja. Pero ahora yo vengo a ti, vuelvo a ti, regreso a ti, papá. Ya no me consideres uno de tus hijos, pero yo te voy a obedecer como si fuera un siervo. Ahora yo me pongo bajo tu señorío. Ahora yo me someto a ti. Dime lo que quieras. ¿Quieres que barre el patio? Yo lo barro. ¿Quieres que vaya a darle agua a los animales? Yo lo voy a hacer. Tómame como uno de tus jornaleros, pero por favor, recíbeme, porque ya no quiero estar aguantando hambre de afuera. Eso es lo que pasa cuando una persona viene. Venimos, hermanos, golpeados por el mundo. Andamos allá afuera, el hombre malgasta su vida en vicios, en detracciones de la vida, en diversiones. Otros lo malgastan acumulando riqueza. ¿Y de qué le sirven esas riquezas si nunca, escuche bien lo que le voy a decir, no importa los millones de dólares que el hombre puede acumular, jamás va a ser feliz? No importa la fama que tenga. Mire, todos los famosos terminan volviéndose locos. Un famoso ahí agarró a cachetadas a otro ahí. ¿Cómo lo va a hacer eso? Eso habla de cómo están internamente las personas. ¿Cómo están? Mire, todos esos famosos. Mire, Juan Gabriel cómo terminó ahí peleando. José, cómo terminó, tanta fama. Y los hijos ahí dividiendo las cenizas ahí. Imagínense, un ejemplo solamente. Lo que hace el diablo con los hombres cuando le entregan los talentos al servicio de Satanás. Pero cuando el hombre es sabio, la mujer es sabia y viene y entrega su vida a los pies de Jesús, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Lo desecha? ¿Lo corre? Vete de aquí, malagradecido. Mira, yo te he cuidado.
Me pediste cuando te estabas muriendo del COVID allá y yo llegué ahí y te sané. Y ahora si vienes ahí, no, no, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hizo el padre de aquel hijo pródigo? ¿Qué hizo? Corrió hacia él. Ni tan siquiera esperó que el hijo llegara. Cuando lo vio de lejos, corrió y le dijo: ay, hijo mío, te he estado esperando toda la vida. Te he estado esperando toda la vida. Tú eres mi hijo. Tú eres mi creación. Yo te hice a mi imagen. Te he estado esperando. Y mandó y dio orden: maten el becerro más gordo, vamos a hacer fiesta, cámbienle estas vestiduras, estos harapos que trae, pónganle unos vestidos finos, póngale calzado, póngale anillo en su mano, lo voy a restituir, le voy a volver a poner en ese estado de estima. Él va a ser mi hijo, ella va a ser mi hija, ya no va a ser considerada ni como un siervo. Eso es lo que Dios hizo. Cuando muchos de nosotros, querido amigo que estás acá, llegamos a esta iglesia, veníamos, algunos quizás no lo reconocerán, pero yo sí lo reconozco. Venía como un hijo pródigo. Era un jovencito quizás, pero mi destino, mi futuro no se veía bien. Pero cuando vine aquí y escuché un mensaje como este, yo dije: no, yo tengo que dejar esas cosas malas y comenzar a vivir en obediencia a mi Cristo. Y créame, pregunto: ¿a cuánto les ha ido mal desde que aceptaron a Jesús? ¿Habrá alguien que pueda decir: desde que acepté al Señor me ha ido mal? Con toda la libertad y la libertad. Es que Jesús ha sido cruel conmigo, Jesús no me ha tratado bien. ¿Habrá alguien que pueda decir? Nadie. Pero ¿cuántos pueden decir lo contrario? ¿Cuántos pueden decir: Él ha sido bueno conmigo? Pónganse en pie, iglesia. Él ha sido bueno conmigo. Amén. Y yo cierro en esta tarde. ¿No te gustaría a ti ser un hijo pródigo que venga y corra a los brazos de Jesús en este día? ¿No te gustaría a ti venir y ponerte bajo su señorío? Decir: sí, yo necesito a Jesús en mi vida. No he terminado este estudio. Le invito para que no falte el próximo domingo. Voy a explicar la otra parte de lo que significa el arrepentimiento y el bautismo. Pero en esta mañana siento por el Espíritu hacer una invitación. Jesús está aquí y te quiere limpiar. Quiere darte una nueva oportunidad. Quiere darte la vida eterna. Quiere darte una mejor vida. Tienes que venir, tienes que tomar un paso. No esperes. Ya Jesús ha hecho mucho por usted.